El Señor les bendiga, bienvenidos una vez más a esta emisión de Siempre en Triunfo en Cristo Jesús. Es un verdadero gozo tenerles una vez más esta tarde, compartiendo una vez más la palabra del Señor con su servidor, aquí desde la Iglesia del Triunfo, virtualmente por supuesto, estamos sujetos a las autoridades pero también estamos sujetos a Dios y por lo tanto tenemos que seguir la encomienda de nuestro Señor Jesucristo de ir a predicar a todas las naciones, y es lo que estamos haciendo, es lo que estamos buscando hacer a través de este medio. La palabra del Señor tiene un tema muy especial. La doctrina de las bodas del Cordero es real, para lo cual le voy a invitar que abra sus escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del verso 1 a el 10. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, y juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hasta ahí, mis hermanos. No quiero hablar este día de lo relativo a quienes no recibieron esa invitación. No quiero hablar este día de los que se fueron a su labranza, a sus negocios, aun cuando dice la palabra del Señor que todo estaba dispuesto, porque pretextos siempre va a haber. Hoy lo que quiero hablar es de la veracidad de esta doctrina, de la doctrina de las bodas del Cordero. El tema de este mensaje es: la doctrina de las bodas del Cordero es real. Cuando hablamos de las bodas del Cordero, que es de lo que habla esta parábola, tenemos que hablar inherentemente del arrebatamiento de la iglesia, conocido comúnmente como el rapto de la iglesia. Por cierto, dicen los detractores de esta doctrina que la palabra rapto fue una invención de John Nelson Darby en 1882, que no es algo que aparezca en la Escritura. Hay cosas que no aparecen en la Escritura, y sin embargo, le digo a esos detractores, se usa como la palabra Trinidad. Hay palabras que no están en la Escritura, como la palabra Biblia, y sin embargo somos dados a usar la palabra Biblia. En fin, a tales detractores les digo que tal palabra, el rapto, pudo haber sido inventada en la fecha que ellos dicen. La razón no lo sé, pero la doctrina del arrebatamiento de la iglesia existe. No voy a usar la palabra rapto, voy a usar arrebatamiento. Entonces digo, pero la doctrina del arrebatamiento de la iglesia existe simplemente porque es palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, nos habla perfectamente de ese arrebatamiento. Dice: luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A los detractores les digo, no creemos los protestantes en una segunda y tercera venida. Cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, hablamos de algo que habrá de gestarse en el aire. No viene Cristo en ese momento a la tierra a juzgar, a guerrear, a pelear. No, esta es una venida, por decirlo así, secreta, aunque ya no es un secreto porque esto se ha estado predicando por todo el mundo, para levantar a su iglesia, para que se realicen las bodas del Cordero. Por eso decía que la doctrina de las bodas la doctrina de las bodas del Cordero va junto con la doctrina del arrebatamiento, porque aquí en la cita que nos lleva, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor no viene en esa ocasión a otra cosa, sino a llevarse a su iglesia amada para que sean hechas las bodas del Cordero. Y luego, si nos pasamos ahí a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, el día en que el Señor venga por su amada iglesia. En las bodas, hermanos, es el día de la boda, el día en que serás desposada, el día en que dejarás la soltería, y hasta se hacen convivios de despedida de soltera y de soltero. Entonces a eso se le llama el día. Cuando se habla de las bodas del Cordero se le llama el día del Señor. ¿Por qué? Porque viene por su iglesia amada. Entonces todo lo demás que se diga me resulta un tanto así como necedad, porque hay muchos detractores que hablan en contra de la misma palabra del Señor y que dicen que no existe tal rapto y que no existe tal boda. Proverbios capítulo 15 verso 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. La doctrina del arrebatamiento existe y es lo que antecede a la doctrina de las bodas del Cordero. Estamos en Mateo capítulo 22 verso 1 y 2. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. La palabra semejante quiere decir similar, igual, parecido. El Señor Jesucristo hablaba en parábolas y no tiene que textualmente decir las cosas tal cual son, porque dice la palabra del Señor: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. En fin, esto nos habla de que es algo real, que es algo parecido, que es algo similar. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús? Bueno, en primer lugar le diré, el novio debía de pagar un dote o una dote ante los padres y los hermanos mayores de la novia. Si me acompaña a Isaías 53, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
El pago por esa novia lo hizo Jesús. Dice que mas Jehová cargó en él, o sea, le pasó la cuenta. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De tal manera que podemos decir que Jesús pagó la dote por esa novia por la cual va a venir. En ese tiempo, cuando se pagaba ya la dote, cuando ya se hacía esa negociación entre el novio y los padres de la novia, era un negocio cerrado. Raramente la novia decía no. Regularmente lo que los padres decían, eso era. Y claro, pues si era el novio a quien amaba, iba a decir que sí. En ese tiempo, pues, a ese tiempo se le llama periodo de desposables o desposados. Es lo mismo que ocurría en Mateo capítulo 1, verso 18, cuando María es visitada por el ángel. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué es hallada esa concepción en María? Porque había un periodo, dijimos, que se llamaba de desposables. Estaban desposados, y ese tiempo de desposados, de comprometidos, podía durar hasta un año. Tiempo en el cual el novio buscaba un lugar donde podía vivir. Y en ese sentido también es parecido a lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo, en Evangelio según San Juan, capítulo 14. Dice, San Juan capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, estas bodas del Cordero se han de realizar. La doctrina de las bodas del Cordero es real. Al cabo del tiempo determinado, el novio, juntamente con sus amigos, hacían un festejo, una procesión, una marcha, para ir en busca de la novia. Era parte del ritual que había en ese entonces. Por eso el capítulo 25 de Mateo nos habla de las 10 vírgenes. El novio se hacía acompañar de amigos e iban en franco plan de festejo, porque iban a recoger al encuentro de la novia. Así cuando Cristo venga, dice la Escritura que al toque de la final trompeta, porque sonará la trompeta, dice que Cristo vendrá por su iglesia. Entonces, estamos en Mateo capítulo 25, verso 1 al 3. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hoy día mucha iglesia está cabeceando, está durmiendo, está adormecida por este mundo. Pero dice la Escritura, seguimos leyendo: y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien vosotros
a los que venden y comprar para vosotras mismas. De esta historia de las mujeres insensatas que debían tener sus lámparas llenas de aceite, hablaremos otro día. Esa es otra historia y habla precisamente de la venida del Señor. Pero esa era la segunda parte de lo que se hacía en un matrimonio en los tiempos de Jesús. La tercera cosa que había y muy importante resaltar, hermanos, es que las bodas podían durar bastante tiempo. Las bodas de los ranchos hoy día duran hasta una semana. Y no sé cómo le hacen, porque regularmente se quejan de la carestía, de que no hay cosecha, de que el gobierno no nos ha mandado el cheque. Pero si usted todavía va a alguna fiesta de rancho, las fiestas no son como aquí en la ciudad, que empiezan a las 6 de la tarde y se acaban a las 12 de la noche. No, las fiestas en los ranchos duran tiempo. En los tiempos de Jesús, las fiestas de boda duraban hasta 7 días, hermanos. 7 días. Por eso, la Escritura dice que las bodas del Cordero serán durante 7 años. La Escritura dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre rico que hizo bodas para sus hijos. Aquí son 7 días, allá serán 7 años de la boda del Cordero. Y mientras, hermanos, que usted y yo estamos en esas bodas del Cordero, porque limpiamos nuestras vestiduras, porque practicamos la santidad, y dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor, porque el Señor viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha. Mientras allá acontece una boda hermosa, majestuosa, cual nunca la ha habido, aquí son 7 años de tribulación. Mateo capítulo 24, verso 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estamos en el tema, la doctrina de las bodas del Cordero es real. Si gusta acompañarme a Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, del verso 6 a el 10, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y la esposa se ha preparado. Está hablando de una iglesia preparada. Verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. El tema nuestro esta tarde es: la doctrina de las bodas del Cordero es real. Y culmina esta cita diciendo: y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y luego, si nos vamos al verso 8 de esta cita, Apocalipsis 19:8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto lo corrobora Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha. Está hablando de cómo los maridos debemos de amar a las mujeres, a nuestra mujer, así como Cristo amó a su iglesia. Y estamos una vez más en Apocalipsis capítulo 19. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Oí la voz de una gran multitud. La cita que nos lleva en Mateo capítulo 22 nos habla de que hay una gran multitud. Verso 10: y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntaron malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Llenas de convidados. Allí en el cielo no habrá gente santurrona. Allí en esas bodas no habrá gente que pueda decir: oh, yo estoy aquí porque hice grandes obras, yo estoy aquí porque me lo merecía. No, 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 no. La palabra del Señor dice que el Señor, en el último momento, dado que mucha gente despreció esa invitación a las bodas, dice: vayan por los caminos e inviten a todo tipo de personas. En el verso 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Llenas de convidados. La doctrina de las bodas del Cordero es real. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué hay religiosos que prefieren creer dogmas y tradiciones antes que estas parábolas que son tan entendibles? Mire, si me acompaña ahí mismo al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 10. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, le está hablando a los discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Usted es de los discípulos de Cristo, a los cuales Jesús les dio la facultad de entender estas parábolas. Felicidades. O usted es de las personas a las cuales Jesús se refirió como: es que a ellos no les es dado entender. Si usted ya es seguidor de Jesús y ya entiende esta parábola, y ya entiende que se va a realizar esa boda, las bodas del Cordero, otra vez le digo: felicidades, felicidades, enhorabuena, bienaventurado. Si no está en ese grupo de las personas que puede entender esta parábola, le digo, amigo, le digo, amado, familia, si no lo entiende, pídale perdón al Señor. Póngase a cuentas con Él, invítele a que entre a su corazón y dígale: yo quiero ser parte de esas bodas. Y dígaselo con todo su corazón. El Señor quiere que esas bodas se realicen. Se van a realizar, pero más que eso, el Señor quiere que esas bodas estén llenas y que ahí esté usted y usted y usted y usted, y que ahí esté yo. Mi deseo esta tarde es que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa,
que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca y listo quiero estar. Aleluya, 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 aleluya. Cantaré